martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión. Solidarios en cada acción, es la luz. Buenas tardes, estamos en González Catán, en el Galpón 3. Esta es una nueva edición de Laburantes. Gustavo Galeano, Omar Rombolá. Y seguimos con el tema de la anterior presentación, que es justamente habíamos empezado con la burocracia sindical y empezamos como a tirar del hilo de la temática, y la presentación de hoy, la columna de hoy, tiene que ver con el tema de la representación y la autoconvocatoria. Sí. Un tema que me parece que hoy es importantísimo, tiene una especial importancia en este contexto económico-social que está atravesando no solamente nuestro país, sino podríamos decir el mundo, ¿no? Una crisis económica de dimensiones planetarias, una guerra económica que se está dando en los principales países, teniendo como principal contingente Estados Unidos y China, pero que pone en tela de juicio la salida para el conjunto de la sociedad. ¿Qué modelo puede servir para el conjunto de la sociedad? Y en ese sentido, ¿de qué manera nos organizamos en función de un modelo que abarque los intereses y las necesidades de las amplias mayorías populares? Una situación de crisis, se habla de una recesión mundial, y esto va a provocar que la clase trabajadora tenga que dar batalla, tenga que pelear para no ser nuevamente sobre la que se descargue la mayor crisis. Despidos, se habla de despidos ya en Estados Unidos, se están preparando. 1.700 movilizaciones hubo en esta semana pasada en Estados Unidos en contra de las medidas que implementó Trump. Entonces, la herramienta de lucha frente a en esta situación, ¿cuál debe ser? Digamos, de alguna manera, autoconvocatoria y representación parecerían que son contradictorias, ¿no? Que van una contra otra. Representación, que tiene que ver con los cuerpos orgánicos, claro, de los sindicatos. El verticalismo, cosa que hablábamos justamente en la charla anterior, en relación a la burocracia. La representación verticalista, ¿no? Es el jefe que ordena al conjunto de la base en relación a las demandas que surgen, podríamos decir, incluso buenamente, desde los sectores más bajos, pero que la decisión última la tiene el representante, el delegado o la conducción nacional o general. Bajo la reglamentación de los sindicatos, bajo una reglamentación que incluso está regimentada desde el Estado, ¿no? Y por el otro lado, la irrupción de las bases, en muchas ocasiones, que tiene que ver con la autoconvocatoria, ¿no? Situaciones donde, cansados de lo propio con respecto a las direcciones sindicales, se han generado distintos tipos de movimientos, incluso de autoconvocatorias en el sentido más llano de la palabra, y combinaciones entre representación y autoconvocatoria. Una discusión que no está totalmente saldada. Una discusión que pone en relieve justamente la dinámica de la conciencia del conjunto de los trabajadores. Podríamos decir que la organización autoconvocada, muy ligada al modelo asambleario, muy ligada a la resolución comunitaria, decidida entre amplios sectores o entre todos los sectores intervinientes, pero que tiene como sujeto principal al sujeto social, al sujeto de la clase obrera, al sujeto que, aislado, aún organizado en forma de sindicato, pero con intereses aislados, tiene una forma de actuar y una repercusión o un éxito ligado a los intereses económicos. En cambio, la autoorganización, en una dimensión en donde empieza a actuar la clase obrera como clase, en donde hace conciencia de sí, conciencia del valor que tiene el movimiento social organizado, y la autoconvocatoria toma una dimensión de clase contra clase, o puede llegar a tomar una dimensión clase contra clase. Hubo muchas experiencias en el mundo
y acá en la Argentina de autoconvocatorias que de alguna manera marcan una dirección, pero que por ahí podríamos decir que no se han completado, y quizás el déficit principal sea la falta de apoyatura política, la falta de reconocerse como clase social independiente de la clase capitalista, que debe, como decíamos la charla anterior, debe oponer a este sistema salidas que comprometan al conjunto de la sociedad explotada, y que en ese sentido la autoconvocatoria puede llegar a ser una herramienta muy importante en ese proceso. El órgano de la autoconvocatoria es la asamblea, no otro. El único órgano es la asamblea, y hay la dificultad de las patronales y los estados para buscar interlocutores. Cuando sale la autoconvocatoria, se puede escuchar a periodistas, a periodistas sistémicos, ¿no? Decir: acá hay un problema, esto es una huelga salvaje, no hay con quién, no hay interlocutores, no se puede hablar. Del otro lado, la organización representativa, donde hay un dirigente, un sindicato, un cuerpo de delegados que son la voz cantante. Del otro lado, y donde la patronal y el Estado se encuentran más cómodos, ¿no? De decir, podemos hablar con este, con ¿no? tiempos delimitados, con representaciones medidas en tiempo, un delegado 2 años, una dirección 4 años. En ese mandato de los delegados de las direcciones siempre se va a dialogar con el mismo referente. Exacto, y van a poder avanzar en las conversaciones. Por el otro lado, la autoconvocatoria, que son las asambleas y los mandatos de asamblea, no se ve una persona, sino se ve una idea. De la asamblea sale una posición, y esa posición se le planta en la cara a la patronal, se le planta en la cara al Estado diciendo: nosotros queremos esto. Sí, una idea o una posición, que me parece muy importante destacar esto, socialmente organizada. No es la asamblea el conjunto, el momento de reunión donde cada uno expresa su idea, aunque la conlleva, ¿no? la reúne, sino es el debate de posturas de clase, en donde la síntesis de esas posturas fortalece al conjunto y sale una idea. Muchos compañeros habrán visto que individualmente, charlando por ahí en puesto de máquina, en puesto de laburo, tiene dudas acerca de llevar o no una medida de fuerza, tiene dudas acerca de plantear o no un reclamo al patrón o a algún sector dominante, que cuando se da la asamblea se produce, no sé si plantear el milagro, ¿no? Pero se produce el proceso de síntesis de un sujeto social determinado, en donde la conclusión, la síntesis de esa idea que surge de esa asamblea toma la fuerza del conjunto, e incluso aquellos compañeros o aquellos sectores que tenían cierta duda acerca de llevar o no cierta medida, finalmente la toman como suya, porque es la concreción, es la síntesis de una idea socialmente organizada, socialmente tomada. Es una construcción colectiva. Tal cual. Esa idea es una construcción colectiva y es un aporte colectivo a la lucha común. Del otro lado está el estamento, el sindicato, la institución, ¿no? Entonces dicen: pero ¿cómo puede ser? Le decía la patronal de Roca en la década del 70 a los trabajadores de esa empresa que se habían autoorganizado: no tenemos con quién hablar. Hablo con Pedro, y a la otra reunión no viene Pedro, viene Juan, Pedro, Martín, y tengo que empezar de nuevo. Y los compañeros decían: qué mejor que cada vez vaya alguien distinto a decirle lo mismo, ¿no? Qué mejor que cada vez que haya una reunión con la patronal vayan distintos compañeros a sostener lo que había votado la asamblea. Tal cual, ¿no? Y ahí está la conclusión de la asamblea y de la idea de la organización en base a las necesidades y en base a los intereses del conjunto de los trabajadores. Hay un proceso del modelo asambleario y del modelo autoconvocado que me parece a mí que se está haciendo la experiencia, que no está determinado, no hay un manual, si bien hay mucha experiencia histórica, pero la clase obrera, como dijera
alguna vez Rodolfo Walsh, parece que siempre está empezando, ¿no? Siempre... Eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Que no tengamos historia, que no tengamos mártires, que no tengamos... Es decir, que la memoria histórica de la clase se borre y que siempre tengamos que empezar de cero. Claro, tal cual, ¿no? Entonces, y en ese sentido estamos atravesando ahora, en este momento especial, en esta coyuntura, en donde decíamos hay una crisis económica mundial, en donde la relación del país con los intereses mundiales también se va modificando, y los intereses y las necesidades de los diferentes campos que chocan también van modificándose. Nosotros decíamos la vez pasada que el modelo económico imperante en Argentina es de alguna manera, se puede decir colonial, ¿no? pero que es sujeto, que está ligado, que es una parte del modelo económico mundial. Los intereses de los capitalistas hoy argentinos, ya no existe el capitalismo nacional. No existe el capitalismo que le interesa el desarrollo de la economía nacional. Lo que existen son intereses cruzados entre el capitalismo nacional con el capital imperialista, con el capital transnacional. ¿Y qué tiene que ver esto con la organización, con el movimiento obrero? ¿Qué tiene que ver con la autoconvocatoria y con los intereses que pueda reflejar esa autoconvocatoria? Que la lucha ya no está ligada. El modelo económico que precedió al estado de bienestar, que se dio durante el estado de bienestar, implicaba un proceso que diera vida a un modelo sindicalista verticalista, corporativo, dividido en sectores, dividido en oficios, dividido en donde cada uno peleaba su reivindicación inmediata, su reivindicación particular. Hoy la crisis económica y esta ligazón que existe entre capital nacional y el capital internacional implica justamente, como decía más temprano, la necesidad de discutir qué tipo de modelo, qué tipo de sociedad queremos. Y hay el modelo asambleario, el modelo en donde no exista un jefe o un dueño o un, como que decía, gobernante de los intereses de los trabajadores, ¿no? Como decía justamente Tosco, la burocracia sindical, la dirigencia tradicional, la dirigencia corporativa, gobierna el movimiento obrero. Bueno, hoy no necesitamos gobernantes dentro del movimiento obrero, necesitamos la posibilidad de expresarnos y lograr, y voy a reiterar mucho solamente, la síntesis de la forma de mejor de luchar y de mejor lograr las conquistas que implican los intereses de los sectores explotados. Sin embargo, frente a toda esta cuestión favorable que tiene la autoorganización, la autoconvocatoria y sobre todo la asamblea como órgano, tenemos que plantearnos también si existe una estrategia única, si debería existir una estrategia única en el movimiento obrero y decir, bueno, esta es la única forma, vamos por acá y es imposible recuperar un sindicato. Los cuerpos orgánicos están absolutamente perimidos en la historia y no se puede dar pelea en ningún lugar. Yo no me atrevería a tanto a decir eso. Me da la impresión que la estrategia única o la táctica única conllevan un error, porque también tenemos que plantearnos cuáles son los pros y los contras de la asamblea y el pro y los contras de la forma organizativa representativa. Por un lado, la autoconvocatoria en general se da en un momento de alza en la lucha, donde estamos todos dispuestos a salir. Se hace en la asamblea, se pelea, se lleva la acción directa, ahí mucho no importa las formas legales. Hay un ataque de la patronal o de un sector del gobierno. O una decisión de abajo de pelear por reivindicaciones, y en ese momento se está muy fuerte. ¿Qué pasa? Llega un momento que la ola baja, y cuando la ola baja, en general viene la represión de la patronal y el Estado, vienen las represalias sobre los que encabezaron ese movimiento asambleario, autoconvocado, autogestivo, y termina en general ese tipo de organización devastada. ¿Qué pasa con la representación? Si bien la representación plantea, en algunos casos se habla de los fueros, de los delegados y qué sé yo, en general los delegados que tienen los fueros
también tienen un límite muy grande, porque esos fueros no es que el delegado es Superman y que esos fueros son un talismán que los va a salvar. En muchos casos, luego de una lucha importante y cuando la ola baja, también los delegados con fueros son despedidos y también muchas veces los fueros no han servido para reincorporar compañeros ni siquiera con fallos judiciales favorables. La patronal se planta, no logramos reincorporar a los delegados igual, digamos, o en otros casos donde no hay un ataque directo, quedan muy limitados los compañeros dentro del lugar de trabajo, quedan en una situación de contemporización con la patronal y con el sindicato, obligada, digamos, deben retroceder y la organización también retrocede y se siente afectada, ¿no? Y en otros casos donde directamente son cooptados por el sindicato y los compañeros terminan pasándose del otro lado. Entonces, el planteo de autoconvocatoria sí, autoconvocatoria no, lucha dentro del sindicato sí, lucha dentro del sindicato no, creo que merece un análisis profundo en cada lugar, ¿no? En cada momento. Obviamente que en momentos de lucha, en momentos en donde la situación de los compañeros demanda la organización inmediata, la autoconvocatoria o la asamblea surgen como el medio más eficaz para llevar adelante la lucha. La decisión en conjunto, la toma de, si querés, de fábrica, las medidas de lucha, las medidas de fuerza, todo eso implica la necesidad de una discusión entre el conjunto de los compañeros, la toma de decisiones entre el conjunto y llevar adelante las tareas votadas o las tareas asumidas por el conjunto. Ahora, es cierto, cuando empieza a bajar, incluso ganando el conflicto, lo cual genera un estado de ánimo muy bueno en los compañeros, obviamente, ¿no? Aún en esos momentos, después viene un cierto relajo que a veces es peligroso, pero eso se da fundamentalmente, me parece, en momentos en donde la situación económica es más o menos estable, en donde la situación en la lucha está enmarcada en los límites solamente de la fábrica, en los límites del oficio y no en una lucha de clases, entendiendo como lucha de clases la lucha que se da entre los intereses de los sectores capitalistas y los intereses de la clase obrera, en donde se cuestiona la forma de producción y de distribución de las riquezas generadas por la clase obrera, en donde se dice no queremos ser explotados, queremos plantearnos un tipo de sociedad en donde la distribución sea dirigida por el conjunto de la sociedad y no por que siempre seamos los trabajadores que en época de crisis paguemos los patos rotos como nos quieren hacer ahora en este momento, y en épocas de bonanza nos den algunos beneficios que se pierden rápidamente y sea el medio para que la concentración y la centralización de la riqueza sean aseguradas para estos grupos económicos. Eso plantea una ruptura en la manera que tenemos los trabajadores de pensar hoy y plantea una mirada con respecto a la posibilidad de vivir una sociedad diferente. Esto que planteamos nosotros no se discute en esos ámbitos. Exactamente. No se está planteando. Generalmente lo que apremia es la lucha. Lo concreto, lo inmediato. Exactamente. No la posibilidad justamente que estamos hablando, ¿no? De vivir una sociedad diferente, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad igualitaria, una sociedad donde la producción esté al servicio del ser humano y no de la ganancia capitalista. Y esto lo vamos a ver ahora en estos días o en estos momentos de crisis en donde veamos que cierran fábricas, en donde veamos que van a crecer los despidos, los aprietes patronales, en donde veamos que la organización del movimiento obrero sea fuertemente atacada, porque claro, en momentos de crisis, en donde los trabajadores nos vemos obligados a pelear, nos organizamos, planteamos nuevos dirigentes, planteamos nuevas medidas de lucha, y la patronal o busca cooptar a esos dirigentes, comprarlos, pudrirlos, no me sale ahora el término. Sí, corromperlos, tal cual, ¿no? O directamente aplastar la organización del movimiento obrero, y cuando sea
incipiente con más razón para que no se fortalezca. Estos momentos de lucha o estos momentos de debate dentro de las filas del movimiento obrero son muy importantes porque hacen justamente a buscar la claridad acerca de qué tipo de sociedad estamos teniendo y qué tipo de sociedad necesitamos. Y decíamos en la columna de la semana pasada, en la columna anterior, para decirlo, porque no Claro. estamos en columnas semanales, ¿no? En la columna anterior, que justamente la burocracia sindical es aquella que quiere gobernar en forma administrativa al movimiento obrero. Y que el movimiento obrero, atenazado por la burocracia sindical, solamente se fija en los intereses inmediatos, solamente se fija en los propios, inclusive en los solo de su fábrica, solo de su gremio. Estamos planteando, justamente para romper eso, la necesidad de ampliar la mirada y ver al compañero de otro gremio, al compañero de otra fábrica, al compañero que está sin laburo, a todos como parte de una misma clase, como hermanos de clase. La situación que estamos atravesando ahora, la solución que dan, incluso aquellos sectores progresistas, no alcanza para mejorar la situación de vida de amplios sectores y para revertir las pérdidas que hemos tenido durante todo este tiempo. Se dice que el poder salarial ha caído casi un 50-60% según quien cuente, ¿no? Hemos visto cómo lo que ganamos cada vez alcanza menos cada vez que vamos al supermercado, al almacén o a la carnicería. Pero también vemos cómo nos aumentan la cantidad de trabajo, ¿no? Nos dan una sobreexigencia en el trabajo, cómo tareas que antes realizaban 2 compañeros ahora la tiene que realizar uno, cómo plantean elevar la edad de jubilación, cómo plantean achicar el ingreso de jubilación. Entonces son todas medidas que cuando sube un gobierno progresista generalmente no se tocan. Y si se mejoran muy poco y la concentración de las ganancias siguen cada vez en menos personas, en menos capitales que se van fortaleciendo, como les decía más temprano, ligados al capital internacional, fundamentalmente capital financiero, pero que no sirven o no dan una salida para el conjunto de la sociedad. Aun cuando la producción de riqueza es mucho mayor, cuando la tecnología alcanzaría para que alcance para todos, cuando la producción de alimentos alcanzaría para que no haya más hambre, cada vez hay más hambre, cada vez hay más pobres. Y es un fenómeno mundial. Es un fenómeno que acá en Argentina lo estamos sufriendo de manera violenta con la acción de este gobierno de ultraderecha que está queriendo ir al hueso, ¿no? En relación a quitar derechos y avanzar sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero se ha visto en Francia con el aumento de la edad jubilatoria, se ve en Grecia, se ve en y en Estados Unidos, incluso Estados Unidos mismo. Entonces es un fenómeno mundial. No hay perspectiva de votar a un gobierno que venga a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Las condiciones de vida de la clase trabajadora las tenemos que defender nosotros, los trabajadores. Nadie lo va a hacer por nosotros. No va a haber ningún gobierno, ningún papá Estado que venga a defender los intereses de la clase trabajadora. La clase trabajadora debe autodefenderse. Y para eso debe buscar los mecanismos, la forma de organización, la forma de lucha que expresen sus necesidades y sus deseos. Bueno, como está organizado históricamente la clase obrera argentina desde 1940 y pico en adelante, ha sido con gobernantes al frente de las conducciones de diferentes gremios. Nosotros planteamos, estudiando procesos que se han visto en la lucha de clases inmediata en este año, años anteriores, recurriendo a experiencias históricas, bueno, queremos contribuir de alguna manera en esa búsqueda de cuáles son las mejores formas de organización, cuáles son las mejores formas de formación de los cuadros que necesita el movimiento obrero para enfrentar las políticas patronales, las políticas de hambre de los gobiernos patronales, y en ese sentido vemos que el método asambleario, el método de la autoconvocatoria, enfrentándose a las políticas de las direcciones sindicales traidoras o burocráticas, está un
inicio en la búsqueda de formas de organizaciones independientes del movimiento obrero y de los sectores explotados. Alguna forma que seguramente la misma experiencia irá enriqueciendo y nos dará finalmente vuelvo a plantear lo mismo, la síntesis de cuál es el método genuino de la clase obrera para enfrentarse a estas políticas de estos gobiernos. Y seguramente en ese camino encontraremos la forma de darle continuidad a esta construcción autoorganizativa, a esta construcción colectiva, a esta construcción desde abajo, ¿no? Que vendría a ser la debilidad, el problema de la continuidad en la organización. Pero para poder reflejar justamente ejemplos reales, ejemplos actuales incluso, hicimos una serie de entrevistas a compañeras y compañeros que están transitando o transitaron experiencias de lucha. Sí, experiencias que justamente decíamos, nos va a servir como motor inicial para ese camino de búsqueda que no solamente nos va a dar un método, sino también nos va a indicar con cuáles herramientas teóricas tenemos que dotarnos los trabajadores para enfrentar esta crisis económica mundial que con las políticas del actual gobierno pretenden descargarla con todo sobre la cabeza y las espaldas de los trabajadores y de las familias de los sectores más humildes y populares de este país. Ellos se han declarado una guerra comercial, nosotros tenemos que declarar una guerra de clase para poder solucionar nuestros problemas. Bueno, vamos a las entrevistas. Vamos a las entrevistas. Vamos a ver ahora con la compañera Martina Montoya. Ella es maestra, docente de Jujuy, es activista, delegada de base y también integrante de la agrupación de derechos humanos. No conozco la agrupación a que perteneces en derechos humanos o simplemente sos activista. Buenas tardes. Martina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Capoma. Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Sí. Una madre de Plaza de Mayo que para nosotros es bandera. Muy bien, sí, como debe ser ahora y tanta falta hace, ¿no? Que un momento tan difícil y justamente a raíz de estos momentos difíciles donde la experiencia popular, la experiencia de organización y de lucha es un bien preciable que de alguna manera debe servirnos para organizar y fortalecer las luchas propias de cada sector. Y en este sentido queríamos hablar con vos, ¿no? Para rescatar, para traernos un poquito a la memoria y sacar algunas conclusiones acerca de una lucha que ustedes vienen realizando hace bastante tiempo. Yo recuerdo, no sé si hace 5 o 4 años, en donde el mismo gobierno provincial se vio obligado a negociar las paritarias con los docentes autoconvocados. Año a año los docentes venían reclamando aumentos salariales, se había logrado una experiencia de autoconvocatoria muy pero muy importante, a tal punto que incluso habían dejado de costado al sindicato, y queríamos hablar un poquito, rescatar un poquito esa experiencia y principalmente cómo fue ese proceso de organización autoconvocada. Ahí hay como una confusión o mezcla de dos cuestiones, dos luchas. Dos procesos. Quienes logran hacer este avance frente a los gobiernos son los compañeros de Salta, los cuales a nosotros en Jujuy, en el 2023, ya nosotros veníamos viendo la lucha de los compañeros de Salta, teníamos contacto con ellos, aparte nosotros, ustedes vieron Salta medio como que rodea Jujuy, y nosotros tenemos compañeros para la zona norte de Salta, donde es Orán, Chaco, toda esa zona, Orán, Santa Victoria, toda esa zona, son compañeros que vinieron resistiendo desde autoconvocado muy fuerte durante esos 5 años, incluyendo el 2023. Y nosotros, Jujuy, que aparte somos vecinos y veníamos haciendo contacto también y participando de reuniones virtuales con los compañeros cuando fue sobre todo sobre la pandemia, eso de denunciar cómo a los docentes nos llevaron a trabajar sin protección, sin nada, etcétera, como pasó en muchos sectores.
empezamos a unir estos lazos y a ver la organización de autoconvocados en Salta. Y en el 2023 esto ya venía de un desgaste realmente muy fuerte, donde el gobierno de Morales, en ese momento radical, hoy continúa un radical que era el ministro de Economía de Morales en ese momento, hoy es Sadir, veníamos realmente padeciendo y en una abandono o en una orfandad de las dirigencias sindicales de nuestro sector particularmente, ¿no? Donde solamente hacían acciones aisladas, sin movilizar, constantemente buscando desvirtuar la lucha. Y en el 2023 los compañeros de Salta empiezan con la represión, los reprimen ferozmente a ellos y empiezan con huelgas de hambre. Ahí es donde nosotros empezamos, primero salimos en solidaridad a ellos, sin las convocatorias de las dirigencias sindicales, o sea que fueron las bases las que se empiezan a autoconvocar. Siempre comienza así. Y unidos a esto de la lucha, nuestra primera salida a la ruta fue en solidaridad a los compañeros de Salta. Claro. Esa fue la realidad. Que después se intensificó cuando vino la pelea por la constituyente. Cuando nosotros, claro, fue como una cadena de cosas, ¿no? Que con lo que vos me estabas haciendo me hace justamente a llevar cómo se fueron sucediendo los hechos. Nosotros salimos un 29 de mayo, salimos a solidarizarnos por los compañeros de Salta que habían sido reprimidos, detenidos y que habían iniciado huelga. Salimos a la ruta simbólicamente y a la vez nos planteamos lo que nos estaba pasando a nosotros. Cuando decidimos encarar un paro y exigirle a nuestras dirigencias desde las bases autoconvocadas que se habían presentado en la capital jujeña para el paro provincial, que se había decretado con unificación de todos los sectores sindicales y de trabajadores, es donde las bases dicen de acá no nos movemos y le exigen a la dirigencia sindical un paro por tiempo indeterminado. En medio de esto, la discusión con la dirigencia sindical es justamente porque ellos no acompañaron el reclamo contra la reforma de la Constitución. Y ahí es cuando realmente empiezan a organizarse las bases, tomando todas las problemáticas, uniéndose a los pueblos originarios que en el norte habían iniciado un corte de ruta en reclamo por la reforma de la Constitución, los docentes y trabajadores de salud y municipales en la capital y en el interior empezando a levantar las banderas y tomando acciones y medidas concretas como movilización, permanencia en la ruta, corte de ruta intermitentes directamente de la base, sin necesidad de que las dirigencias mandaran o llamaran a convocar a estas acciones. Ahí es donde surgen los autoconvocados y nos identificamos desde los autoconvocados de Salta. Esto después fue tomando también una mutación de alguna manera o una evolución, ¿no? ¿En qué sentido? Y por ejemplo que fue distinto de lo nuestro que Salta, porque en Salta realmente ellos lograron ser reconocidos, pero después de 3 años de lucha y de sacar a la dirigencia sindical corrupta, que además tiene hasta denuncias penales, y poner ellos sus propios representantes dentro de las negociaciones paritarias. Sí. En cambio nosotros, las bases autoconvocadas, tanto afiliados como no a los sindicatos, lo que hicieron fue organizarse directamente desde la base y obligar a las dirigencias sindicales a resolver y a llevar el mandato de las bases que estaban autoconvocadas. Ahí está la diferencia en nosotros. Claro, sí, sí. Y para aclarar la confusión, cuando yo te presentaba, planteaba lo que estaba sucediendo en Salta, justamente, que ahí fue donde fueron reconocidos, como vos bien señalás ahora, tal cual, por los gobernadores para la negociación paritaria, ¿no? Pero ustedes en este proceso de lucha, en este proceso de resistencia, que duró todo un año, casi hasta la asunción del de la nueva constituyente, que de alguna manera quebró. Y podríamos decir que fue un primer experimento a lo que hoy vivimos nacionalmente con Milei en la nación, la puesta en valor de los recursos naturales en favor de los grandes negocios, ¿no? Ahí, ¿qué importancia tuvo la organización autoconvocada? Porque yo recuerdo que las luchas y
los informes que llegaban de ese entonces, de esos sucesos que se daban en Jujuy, representaban una lucha muy importante en contra del gobierno, a tal punto que se planteaba en algún momento la derrota del gobierno. La intervención, bueno, nosotros, sin duda alguna, nosotros conseguimos desde esa organización de base, a la cual se llamaban autoconvocados, y después con esto de que evitar de que el sindicato o las dirigencias sindicales se laven las manos o se borren, nosotros como que dejamos de nombrarnos autoconvocados y nos empezamos a llamar sectores de base. Somos todos de base porque ya habíamos superado esa instancia de autoconvocado. En un principio hemos surgido como autoconvocados y después ya hemos pasado a identificarnos como los sectores de base de cada sindicato, en este caso del docente, quienes estaban demandando a sus dirigencias, que eran las que de una manera u otra el gobierno seguía reconociendo y los sentaba en las mesas de negociaciones, al punto de que las demandas tuvieron que ser las que nosotros planteábamos y logramos históricamente un aumento del 100%. Que ese aumento del 100% benefició a todos los sectores trabajadores, porque lo iniciamos los maestros. Ese aumento benefició a todos los sectores trabajadores estatales, tales del punto que había compañeros que venían, porque nosotros tuvimos 3 meses de permanencia a los costados de la ruta, porque considerábamos continuar con la medida de fuerza porque no habíamos alcanzado el objetivo, que en realidad el objetivo era un 300% con todo el análisis político y económico que habíamos hecho. O sea que era una formación que nosotros venimos haciendo. Y esto benefició a todo el sector. Y así también como nos organizamos desde ese punto y pasamos de autoconvocados a sectores de base organizados para poder controlar a aquellos que se sentaban a negociar y también a plantearnos quiénes entraban a negociar, también eso. Entonces, nosotros desde ahí fuimos trabajando esto de la participación y de que el docente, en este caso mi sector, entienda que la lucha no era solamente de un grupo de autoconvocados, sino que era de todas las bases, desde las escuelas mismas, desde las regionales, las zonales y las provinciales. Ese fue nuestro trabajo que fuimos sumando. Si bien nosotros nos descontaron 30 días y no nos devolvieron, hubo un mes donde nos cobramos 0 pesos o menos, una cifra menos todavía negativa, pero logramos revertir eso, no nos reintegraron el dinero, pero tal punto que ni siquiera hemos sentido el descuento porque habíamos conseguido un aumento histórico que llevaba un 100% nuestro aumento. Entonces, esa organización hizo que se reflejara el estado de ánimo de la población en general y se manifestara en contra del gobierno en ese momento. Tal es el punto que nosotros sí nos creemos autores de la caída de Gerardo Morales, primero como candidato presidenciable y segundo perdiendo las elecciones legislativas que tenía en ese momento en diciembre, porque él ya había hecho las elecciones gubernamentales, había adelantado desdoblándose de las nacionales, porque si no sabía que iba de perder. Y nosotros logramos que él cayera, pero también en un análisis de una falta de dirigencia o de formación, nos faltó esto del análisis político completo con respecto al voto nacional, ¿no? El voto castigo, que a veces no es tan castigo, nos terminamos castigando nosotros mismos. Sí, y muy duramente, en muchos casos, ¿no? Ahora, en algunos puntos te fuiste adelantando a la pregunta que tenía preparada. Perdón. No pasa nada, el contexto lo meritaba y nos ha dado una enorme claridad de cómo fue la lucha y de los que podemos rescatar de esa organización de base, que esa es la última pregunta justamente, ¿no? ¿Qué cosas vos crees que son para rescatar, que puede servir al conjunto del movimiento obrero, no solamente la experiencia del movimiento obrero jujeño, sino al nacional, en un momento donde la situación de crisis se ha agravado, no solamente la situación económica, sino esto último que señalás, la situación de las direcciones o de los proyectos políticos propios del movimiento obrero, de la obrera, ¿no? Que da la sensación que la forma de organización de alguna manera también conlleva
una búsqueda de la solución para el problema Sí. el programa o el nucleamiento que articule todas las demandas en función de una salida común para todos. Sí, y en ese sentido te comento que nosotros sí hemos tenido avance, y esto ha tenido que ver con que se volvió a reflotar la participación de la docencia, se volvió a tener asambleas donde participaba la docencia a pesar de que fuese un fin de semana, un feriado. Hemos tenido asambleas hasta en vacaciones y la docencia participaba, y esto era lo que nosotros queríamos lograr. Yo creo que surgió porque no era un objetivo. Si bien yo como militante de derechos humanos te puedo decir que para mí era una utopía estar participando de semejante movimiento de base, convocado, autoorganizándose. Para mí fue fantástico vivirlo, pero también había que avanzar en ese proceso, y nosotros hemos ido avanzando. Aquellos que hemos quedado con la firmeza de que teníamos que generar algo más y que no solo tenía que quedar en una explosión social, hemos organizado desde las bases mismas la posibilidad de llegar a la dirigencia sindical con estas representaciones de base, y lo logramos. Nosotros logramos conformar una lista donde esa lista se conformó con esa funcionalidad de los autoconvocados y las bases, con asambleas donde los candidatos fueron puestos por las asambleas. Utilizamos todas las estrategias posibles, tanto presenciales como online, para que los compañeros pudiesen participar de todo, desde la elección de la asamblea, de la elección de la agrupación, cómo nos íbamos a presentar, de llamar a los docentes que querían sumarse a este proyecto y traer sus propuestas, de ver todas las opciones posibles y de hacer una campaña única, que antes los burócratas sindicales ya ni siquiera hacían campaña en las elecciones de comisiones directivas, porque ya sabían que la tenían de alguna manera asentada en la capital solamente, y los obligamos a salir a escuela por escuela al interior, como lo venimos haciendo nosotros. Y entonces logramos ganar las elecciones con un porcentaje que era difícil que cualquiera pudiese hacer, superando el 60% de los votos en un gremio donde venía siendo cooptado por los gobiernos de turno y sus punteros. Pero lamentablemente, y acá es donde nos quedamos trabados, si bien rescatamos que las bases siguen participando, hoy estamos en un punto quizás de quietud, porque los descuentos son muy duros. Si bien no es que nos falte la participación, lo que pasa es que hay, en medio de esta crisis que estamos atravesando, que hoy te descuenten un día de paro, hace que el compañero quizás la piense o no participe. Pero ha quedado, a raíz de lo que fue ese estallido social, el jujeñazo, lo que fue en el 2023, quedó una intención de participación que se sigue reflejando. Nosotros ganamos las elecciones, fue arrasador, y el poder, como no pudo, el último día, donde teníamos que empezar a contar los votos, una junta electoral cómplice decide anular las elecciones, y hoy estamos en un litigio legal junto con el ministerio, y aquí es donde quedamos las bases justamente estancadas, cuando el poder de arriba dice hasta acá llegaron y nosotros tenemos que empezar otra batalla. Que esa batalla está siendo acompañada por esas bases, está siendo acompañada por esos sectores que surgieron como autoconvocados, y siempre está latente el volver a salir, pero siempre creo que hace falta algo que empuje a ese volver a salir, ¿no? Porque lamentablemente esperamos hasta el último, pero yo creo que son experiencias que valen, que a nosotros nos han servido, porque si no quizás ni siquiera podríamos haber avanzado en una elección donde las bases ganen. Somos la lista que representa a las bases de toda la provincia, y haber logrado que hoy sigan participando de cada convocatoria para exigir que se respete la decisión del voto popular de los sectores, me parece que ese es el triunfo, y que hoy los docentes y un político le hable al docente o al sector docente, al sector de autoconvocados, a los sectores organizados de base, con mucho cuidado de lo que está diciendo, quiere decir que se ha dejado un mensaje en aquel 2023. Ahora
también depende de aquellos sectores que o aquellas personas que han quedado quizás como referentes para que esas fuerzas que se conformaron no se desaparezcan del todo en estos contextos que estamos viviendo de ajuste y de apriete que hay, ¿no? Martina, clarísimo, nos ha servido un montón, espero que no sea la primera comunicación que tengamos y te mando un abrazo. Un abrazo grande y gracias por tenernos en cuenta siempre. No, para nada. Hasta pronto. Hasta pronto. Tomando el problema que del cual venimos tirando del hilo, ¿no? Que es el tema de la representación sindical y la autoconvocatoria, estamos en comunicación con Iván Sotomayor, un compañero que ha participado justamente de la interhospitalaria, del reclamo de enfermería y es trabajador de la salud del Hospital Álvarez. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Omar. Bien acá, recibiendo el otoño, bastante agitado, pero un otoño complicado vamos a tener. Sí, complicado porque los trabajadores y trabajadoras estamos recibiendo un brutal ataque por parte del Estado y hay por todas partes luchas de resistencia, ¿no? Claro, exacto. Sin ir más lejos para empezar a hablar del tema, digamos, pensar que las marchas de jubilados, esta última edición, digamos, y aquella de las 90, fueron movimientos autoconvocados, ¿no? Fueron jubilados que se empezaron a juntar para empezar a hacer algo, sabiendo incluso de la poca fuerza, de la poca convocatoria, pero sí del deber moral de estar en la calle, ¿no? Cuando uno sabe que el reclamo es justo, así sea, no sé, un gatillo fácil en una villa, como nos pasó a las enfermeras y enfermeros aquí en la ciudad con una ley que claramente vulnera un montón de derechos y nos quitaba una identidad, nada más y nada menos, ¿no? Porque atrás de eso no era solamente lo salarial y la dignidad, sino también una cuestión de identidad, ¿no? Pero digo, ante esas grandes injusticias sociales, digo, también la falta de empleo, el cierre de fábricas en los pueblos y ciudades, ¿no? Que es donde más se siente las convocatorias. Bueno, estamos frente a una reedición de también, así como todo volvió el Fondo Monetario, volvieron y algunos personajes de los 90 también, y del 2000, me parece que del mismo modo los movimientos autoconvocados también florecen, pese a las burocracias sindicales, pese a justamente a esta poca, ¿no? Los jubilados empezaron a jugar la vida, o sea, saben que están contra la pared, tiene muchísimo valor, por supuesto, pero también hay una cuestión de desesperanza, ¿no? Porque se sale a la calle cuando se sabe que la CGT tendría que haber hecho mucho en esto. Y bueno, y recién ahora se sumó la CGT, los jubilados, no había jubilado con el que yo me encontrara el día de la marcha este último miércoles que nos decía eso, que por un lado estamos contentos porque lo sacamos de los sillones, pero por otro lado estamos muy calientes porque estos tipos no le dan continuidad a nada, pues no se terminan de plantar nunca, porque enseguida bajan las banderas, ¿no? Y levantan otras en nombre de vaya a saber de qué, a veces de estabilidad política también. Sí, pero bueno. Lo notable del asunto es que justamente el organismo central de la autoconvocatoria es la asamblea, ¿no? Es el organismo y es contra el cual, digamos, gobiernos y patronales putean cada vez que se da esas situaciones porque dicen que no tienen un interlocutor válido, ¿no? Un interlocutor para el conflicto. La interlocución sale de la asamblea y las resoluciones de la asamblea son las que se le enrostran a las patronales y a los gobiernos. ¿Será que de alguna manera es, digamos, la asamblea la forma, digamos, la forma que tenemos
los trabajadores de representar nuestros derechos, nuestros intereses? Yo creo que sí, aunque también tiene otros formatos, o sea, no es la única. Sí, la de más valor, a veces muy picante, por supuesto, pero muchas veces la de más valor. Pero también funcionan los encuentros, funcionan los consensos, digamos, que a los que se arriba por cuestiones a veces lógicas, o ya te decía, de bronca, ¿viste? Hay hechos que a veces rebalsan el vaso y la gente sale. Nosotros, por ejemplo, como trabajadores de salud, yo perplejo me ha dejado la lucha de los trabajadores del subte frente al tema del asbesto, ¿no? Cómo se vienen enfermando, cómo lo han notado, digamos, por supuesto, qué bien que argumentan el reclamo, todo, bueno, y qué poca repercusión tiene dentro de la sociedad, de los mismos usuarios a veces de los subte que tienen tanto asbesto, ¿no? Y bueno, a mí me parece que las asambleas, por supuesto, pero no, por ejemplo, nosotros hemos tenido asambleas donde siempre se ha buscado mejor el consenso antes que votar, o sea, con distintas modalidades, no tan agarradas a un dogma, ¿me explico? La dinámica de los días, los horarios, quiénes representan y cómo representan a los hospitales, porque por ejemplo nos veíamos en asamblea donde podía haber 100 compañeras, hemos tenido asamblea de 100 compañeras, pero representados habían 24 o 25 hospitales de los 33. Y había incluso gente de los CESAC. Entonces a la hora de votar, algún hospital que tenía menos votos, se sentía por ahí hasta aparateado por algún hospital, de los cuales por ahí eran 10 compañeros dentro de esa reunión, ¿entendés? Entonces las maneras de representación, todo eso que los sindicatos tienen y que terminan siendo para mí una gran traba, ¿no? La organización obrera legítima frente a cuestiones tan básicas, ¿no? A veces le dan tanta vuelta que bueno, eso es lo que nosotros por lo menos en nuestra experiencia hemos notado, que con consenso salen las cosas, y que bueno, que cuesta mucho a veces superar los intentos lamentables intentos de aparateo desde afuera, ¿no? O sea, esta cosa de cuando te das cuenta que llega una línea partidaria que nos quiere cambiar la agenda o nos quiere imponer un debate que nos aleja del primer objetivo. A veces entre lo importante y lo urgente, ¿viste? Te comes cosas que no te das cuenta, pero que te sacan de foco. Y que quiebran de alguna manera los consensos previos básicos que tenemos. Por decirte algo, nosotros estábamos atrás del reconocimiento de la enfermería, así se empezó a sumar la falta de violencia, la estabilidad, cosas lógicas, pero de repente nos trajeron que teníamos que pronunciarnos sobre la lucha del aborto, por ejemplo. Y en ese momento puede haber sido muy, muy necesario, muy lo que sea, pero empezó a fracturar con algunas compañeras que eran pañuelos celestes. Estábamos ahí, habíamos acordado defender la salud pública, defender la profesión, defender a los pacientes, un montón de cosas, ¿entendés? Un montón de consensos que a veces se nos van porque hay agenda, digamos, la agenda la tiene que hacer la misma gente. Claro, la misma asamblea. Claro. Cuando la agenda viene de arriba digo de afuera, ¿no? Digo en función de intereses. Con buena leche también, ¿no, Omar? También, claro. No, obviamente que el problema del aborto es fundamental, ¿no? Pero digamos que el tema venga medio forzado de afuera, cuando uno conoce el terreno y sabe de alguna manera el contexto en el que se mueve y, como vos dijiste, a los consensos a los que se puede llegar, ¿no? Llegan esos temas por ahí forzados a romper un poco, ¿no? Los consensos. Sí, o a forzar, digamos, un debate que en ese momento por ahí no va a reportar más beneficios, no nuclea y no consolida lo que venimos acordando, ¿entendés? Claro. A veces pasa eso, pero bueno, la verdad, sin duda, como te decía, son movimientos que van a seguir floreciendo, y yo espero que el ejemplo de lo que pasó en Misiones, ¿no? Yo también ahí me quedé bastante perplejo en esa unidad que se dio, aunque sea por algunas horas, entre la policía y la personal de salud y docente en una provincia.
hackeando un gobierno, ¿no? Después, bueno... no Como tengo vos mucha dijiste, duró unas horas información. porque después la policía volvió a reprimir. Claro, no, y hoy nosotros tenemos, las compañeras están contando que los gobiernos, tanto en Jujuy como en Misiones, están judicializando a algunas enfermeras por haber estado cortando la calle o por haberse manifestado simplemente, Claro. en alguna plaza incluso, ¿no? Y bueno, este tema de la autoconvocatoria, ¿no? Que estamos centrando en él, ¿vos considerás que es posible al interior de algún sindicato que los trabajadores puedan recuperarlo para que sea una organización para y de los trabajadores? ¿O ves como una situación vedada ya, como que los sindicatos están fosilizados y no es posible recuperarlo? No, yo mi experiencia he visto que muchas luchas autoconvocadas derivan muchas veces en afiliación en algunos sanatorios, en algunos lugares, frente a situaciones también tremendas, ¿no? Como despidos, achicamientos, ese tipo de cosas. En salud, por lo menos lo he visto bastante, hemos visto gremios que capitalizan, que se acercan a esta lucha con el contenido de interés, por supuesto, de organizarlo. Y hay compañeros que se afilian a lo primero que viene, y otros que toman algún recaudo, pero bueno, terminan, yo te digo, la mayoría de los casos, los que yo conozco, digamos, gente que quedó defraudada con ATE, los que estaban en los hospitales nacionales, para ellos la novedad era SUTEGUA, que para nosotros veníamos espantados de SUTEGUA, pero bueno, viste, cuando es la novedad, vos tenés un gremio como ATE que venía con mucho vicio y muy por fuera, digamos, de las expectativas que tenían los compas se anotaron a SUTEGUA. Oh, terrible. Y de claro, la sartén al fuego. Claro, y en el mejor de los casos son compañeros que están en listas opositoras, y bueno, con la idea, por supuesto, de mejorar a veces mínimo la cuadra, si no podés el barrio, viste, como quien dice, en el hospital o en la unidad, en la escuela donde está, qué sé yo, ver cómo. Sí. Pero yo lo que entiendo es que yo me parece, ¿no? Para mí, el más potencia tiene movimiento autoconvocado cuando ya el deterioro de los gremios es muy grande. Este es el problema. Que ellos no buscan sumar a los que están convocados, sino que anexarlo en todo sentido, a su dinámica, a su lógica, a sus tiempos, ¿entendés? No se suman al movimiento autoconvocado, que tiene fuerza, que puede ir para adelante, y le ponen todo el aparato al servicio de esas asambleas, de esa horizontalidad y de esos. Por lo general se afilian y bueno, ahí tienen que digamos, acogerse a lo que dice el estatuto, tienen que esperar la fecha, tienen que esperar el plenario, ¿me explico? Hay toda una situación, claro, que para mí le quita potencia, pero yo supongo que hay algunas otras experiencias más exitosas, no, la verdad que yo no las conozco, pero sí que sé que hay fábricas, digamos, que frente a una situación de mierda se autoconvocaron, armaron una lista, afiliaron a los compañeros sabiendo que la conducción subsindical era traidora y bueno, y en algún caso la recuperaron o no, porque para mí, por ejemplo, los compañeros del subte, ¿no? Para mí son un ejemplo de autoconvocados, porque ellos tenían pocos afiliados dentro de los trabajadores del subte. La afiliación era baja y tenían una jornada de mierda. Bueno, sin ser un sindicato, siendo solamente delegados en el metro subte, en los subte, consiguieron una reducción de la jornada laboral y unos sueldos que eran muy buenos en su momento. O sea, sí creo que esa es la que conozco yo, ¿no? Que claro, pero para luego, mí pero así, el final de la pasaron por historia, arriba del sindicato. pero el final de la historia, o sea, que se terminaron constituyendo en sindicato ellos mismos, ¿no? Claro, tenían un sindicato de entrada, pero bueno, pero ellos se convocan a todos los compañeros, a los que estaban y a los que no estaban sindicalizados, se plantea cuál es el objetivo que se busca y se va de frente hacia eso, sin el sindicato, y bueno, yo eso lo considero un movimiento autoconvocado, tutelado en ese caso por compañeros o con orientación, por supuesto, clasista, ¿no? Y, claro, y bien combativos, pero, o sea, tenían líderes, tenían gente que colaboraba mucho en eso, ¿no? Exactamente, había una combinación ahí entre que eran delegados del subte
digamos, del gremio UTA en ese momento, claro, ¿no? Exacto. En un principio, ¿no? En un principio estaban afiliados a la UTA y luego, bueno, como que se fueron constituyendo cuando la UTA incluso los empezó a perseguir, fueron Claro. empezando a lograr una independencia, ¿no? Más nítida. Para ir cerrando, vos dijiste muy bien, estamos en un momento donde empiezan a aflorar nuevamente los movimientos autoconvocados en clave de resistencia. ¿Cuál es la clave, siendo redundante, para lograr la unidad por abajo? Porque estamos peleando por separado y por separado nos golpean, ¿no? Y bueno, no, qué sé yo, alguna de las claves, a nosotros nos parece importante, primero, la horizontalidad, ¿no? O sea, hacerlo... nosotros tuvimos mucho problema con esto de elegir representantes, que éramos, ¿viste? O sea, era porque había compañeros que tenían como más tiempo, ¿no es cierto? Y no querían ser delegados tampoco. Hay una cosa que nos pasa mucho en los movimientos, que cuando alguien se pone la cabeza, por lo general la gente delega, ¿no? Delega en el delegado o en el militante copado, la militante copada, que es la compañera que llama a todos, que busca a la hora de la asamblea, ¿viste? Que organiza la colecta para hacer los carteles, todo ese tipo de cosas. Y la gente empieza a delegar en un equipo chico, digamos. Y para nosotros que en las asambleas tienen que ser participativas, la gente tiene que empezar a compartir las tareas, porque esto de hablar frente a, por ejemplo, si había una reunión, bueno, había quién va a hablar, ¿viste? ¿Quién va a hablar? Bueno, nosotros decíamos, primero vamos a discutir qué es lo que vamos a decir y después vemos quién va, porque lo más importante era para nosotros cuál era el mensaje que íbamos a llevar o cuál era concretamente la demanda. Eso parece que es clave, la horizontalidad en las asambleas, porque en las asambleas nuestras teníamos compañeros con trayectoria sindical, algunos que eran dirigentes sindicales, incluso también, porque cuando vos la haces abierta, es abierta, ojo, ¿viste? Claro. O sea, vienen compañeros de partidos políticos, de otras escuelas, de otros hospitales, de otros turnos, bueno, hay que hacerla bien. En nuestro caso nosotros queríamos que vengan los usuarios también, ¿viste? A esas asambleas. No queríamos que sean nada más que de enfermedad. Pero bueno, todas esas cosas tenían discusiones y ya te digo, no desesperarse con los tiempos, porque yo por lo menos a mí me ha pasado, digamos, de llegar a reuniones que vos decís, bueno, acá modestamente podemos sacar algún pronunciamiento y no, se salía con alguna acción, con gente comprometida aparte en las acciones. Y a veces al contrario, uno viene pensando que van a agarrar el bombo y que vamos a salir inmediatamente a la calle y eso no ocurre, porque se quieren organizar mejor, o por lo que sea, ¿no? Claro, porque las condiciones, porque piensan en que las condiciones no dan y qué sé yo. Exacto. Sí. No, y cuando sea abierto es hablar con los compañeros que vienen a paratear directamente, tener una charla lo más franca y abierta posible. Miren, compañeros, nosotros bienvenidos todos ustedes porque aportan muchísimo, pero bueno, si nos van a contar cuál es, blanqueen, nosotros en el partido estuvimos charlando esto, nos parece lo más piola que se puede hacer es esto, y bueno, punto. Pero no insistirnos o traer agendas de otro lado, porque no. Sí, o hablar en nombre de trabajadores de allá, acá y acullá, y en realidad se discutió en la reunión partidaria. Claro, viste, nosotros, las compañeras, algunas se ponían, viste, cuando no les gustaba la opinión del otro, empezar a cuestionar la representatividad de quien hablaba, viste, también. Por eso digo que hay que ser bien horizontal, las asambleas tienen que ser abiertas, que todos hablen, tenemos que tener objetivos claros ante la asamblea para que no se nos dispersen, que no nos cambien la agenda en todo caso, y ser paciente, ¿no? Solidario. Exactamente. Me quedo en eso, ¿no? Asambleas abiertas, horizontales, y ser pacientes porque la construcción es por abajo y en un trabajo cotidiano, ¿no? Tal cual, sí, tratar que la participación sea, digamos, como puedan, porque las compañeras, bueno, nosotros tenemos muchas compañeras, todas jefas de hogar, 2 o 3 empleos, más la casa, imagínate, pero así todo hay muchas que se dan tiempo, hay gente que labura nada más que en las redes, muy milita, otros que vienen solamente a las marchas, bueno, claro, lo que se puede. Exactamente, cada uno con su compromiso.
Así bueno, muchas gracias, compa. Vamos cerrando, te mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en la lucha y en la radio. Eso, un fuerte abrazo a todos los jubilados autoconvocados que están llegando todos los miércoles y que van a seguir llegando. Es el movimiento que nos está marcando a todos los argentinos, que más allá de la diferencia que tengamos, tenemos que estar, porque las políticas, en este caso nosotros calificamos como un gerontocidio, ¿no? O sea, son medidas económicas, sanitarias y políticas que están destruyendo al pueblo en general, por supuesto. Hoy hubo una manifestación de la gente de discapacidad también, es insólito lo que está pasando en nuestro país, así que tenemos que seguir convocándonos. Gracias, compa. Bueno, sí, con ese movimiento mal llamado de los pasivos, ¿no? Hoy son una vanguardia. Enseñan a luchar a los CCP como cantan. Exactamente. Abrazo grande, compa. Nos estamos viendo. El sudor marca el reloj, manos fuertes luchan al sol, unidos late el corazón. Hierro frío martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz sin patrón que quiebre su unión. Y en relación al tema que venimos tratando, que tiene que ver con las formas de organización que va asumiendo la clase trabajadora para luchar por sus derechos, ya sea la representación en el ámbito de la institución sindical o ya sea la autoconvocatoria, estamos en comunicación con Rafael Artigues, el compañero de una larga trayectoria en la clase trabajadora, en el movimiento obrero, delegado en la UOCRA, en Galerías Pacífico, delegado metalúrgico en ENFER, activista ferroviario. Muchas gracias, Rafa. Hola, Mar. ¿Cómo andás, Rafa? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esta pequeña presentación para ponernos en tema, ¿no? Que tiene que ver con las formas que va asumiendo la clase trabajadora para pelear por derecho o para autodefenderse. Sí. Yo tengo una posición, bastante abierta a través de la experiencia que he vivido y que he conocido, ¿no? O sea, no estoy en contra de la autoconvocatoria porque todo pasa por los sindicatos, ¿no? Vamos todos autoconvocados porque los sindicatos no sirven para nada. No es tan fácil, ¿viste? Sobre todo, uno, que estamos en un contexto muy difícil, de mucho achique de la representación sindical, muy golpeada la vanguardia, la clase trabajadora. Entonces, uno hay que ubicarse en el contexto actual. Exacto. Es una situación de mucho retroceso y muy complejo todo. Creo que todo lo que fue el activismo histórico en la Argentina estamos muy estoy hablando de la clase obrera, la clase obrera en particular, muy golpeada. Aún las organizaciones históricas de hace muchos años que están, que es el Sindicato Neumático, Ferroviario, Sarmiento, Subte, están todos en distintas medidas, pero todos bastante golpeados o en situación muy defensiva. Primero está ese contexto más general y después creo que ha habido experiencias autoconvocadas muy buenas, que fue el docente, por ejemplo. Hubo un proceso muy lindo. Yo me acuerdo de la época de Robertito García en La Matanza. O sea, hubo procesos de autoconvocados que tuvieron eran muy válidos, mucha validez, mucha representatividad. Entonces Gustavo también los conoce. Después en la clase obrera industrial no ha habido grandes experiencias autoconvocatorias. Sí, por ahí de independencias de comisiones internas, más independencia de los sindicatos nacionales o de las seccionales, pero siempre jugando ahí en la doble vara. Exigencia para desenmascarar, exigencia para ante un sector de la base tener que tener cierta validación,
Después, depende de la potencia que vos tengas, es lo que querés o no. Nosotros no ha llamado en su momento Caló en medio de un corte antes que nosotros cortemos, porque no cortemos. Caló directamente, personalmente. El secretario de ese momento, nosotros éramos una fábrica perdida en la voz nacional, digamos. Y me lo llama el secretario general de San Martín, que era el que llamaba a Caló que para que por favor no cortemos, porque había una negociación con el gobierno. O sea, eso te lo da la potencia de la lucha y la potencia de la lucha, la potencia de la organización en esas circunstancias, el nivel de organización que tenés en la estructura. Eso, como dijiste, yo pasé por varias experiencias, igual que lo que había en Pacífico con la UOC, que era una relación casi paralela, pero dentro de lo que es la UOC, digamos, estábamos en la UOC y no estábamos. Eso me parece que no llegamos a lo del CITRAC de zona sur, que fue un proceso de sindicato paralelo, digamos, o lo de SUBTE en su momento, de la ruptura con la UTA. O sea, en la clase de los argentinos hay distintas variantes, pero... O la autoconvocatoria de los choferes, ¿no? Pero eran todos muchos delegados, ¿no? Delegados, claro, digamos... Claro, que jugabas con la doble ahí. Exacto. Autoconvocada, pero desde los delegados. No te autoconvocada desde la nada. Docente fue más de base, pero con activismo sindical atrás. Activismo sindical, digo, de agrupaciones de mucha historia. Pero sí, ahí también había delegados metidos en autoconvocado docente. La UTA también, la experiencia que fue la vanguardia de las 60, apoyándose en otras líneas, el peso que tenía. SUBTE rompiendo, eso fue muy interesante, rompiendo la UTA, pero con una acumulación histórica de cierta independencia de construcción. ¿Qué sé yo? No, yo no creo que haya una fórmula, ¿viste? Me parece que uno sin embargo, digamos, de alguna manera pareciera, ¿no?, que hay un hilo conductor que tiene que ver en quién decide, ¿no? Y cuáles son las fórmulas, ¿no?, para asumir las decisiones, ¿no? E incluso otro problema que te lo planteo como para que lo charlemos es que muchas veces eso de el endiosamiento de la asamblea, muchas asambleas son para que los trabajadores levanten la mano mirando qué es lo que va a levantar el dirigente. Si el dirigente levanta la mano o no la levanta, hacen... O sea, hay un problema, tal vez sea en el problema de la subjetividad o la construcción de una masa crítica. Sí, no. Que yo creo que esos procesos han sido procesos asamblearios, sobre todo porque si no tenés fuerza para apoyarte. Imagínate ante los monstruos que uno se pelea. Sí, no estoy hablando de ningún proceso en particular, sino digo que muchas veces... No, digo, los procesos más fuertes han sido sí apoyados en la asamblea y sobre todo en una asamblea con un sector de vanguardia en ascenso. Eso. O sea, cuando vos estás apoyado en un grupo, en un X dirigente apoyado en un grupo de activistas, que a su vez tiene su base comunicante con una base en un proceso de ascenso, la asamblea cumple un rol fundamental. Porque si no, aparte no podés sostenerlo. Exacto. Digo porque hay burócratas que han llamado a asamblea para reventar una huelga, por ejemplo. ¿No? Sí. Burócrata de izquierda, burócrata de derecha, digamos. De los dos colores, de todos los colores. A todos nos ha pasado que la asamblea uno la utiliza para también desinflar o validar. Exacto. El peso tuyo, el prestigio. Exacto. Por eso, yo creo que son procesos que los que hablamos por la positiva, los que se han dado sí han tenido un proceso de apoyados en un fuerte activismo con vasos comunicantes en la base, donde te puedes sostener, si no es imposible. O sea, el SUBTE fue un proceso de años de construcción histórica. Lo de nosotros también, si no hubiese podido sostener semejantes peleas, ¿viste? Con patronal, sindicato. Y eso es lo que están minando hoy, ¿no? Yo pienso que hablábamos con Maxi de Praxair la otra vez, y que son esos procesos, digamos, del 2006, 2010, 2005 que empezaron ahí, o que venían con acumulación desde ahí. La patronal o el Estado y la patronal son los sectores que quieren destruir hoy, ¿no?
Sí, nos hicieron retroceder muchos casilleros, eso sería para mí la visión de ahora. Nos hicieron retroceder muchos casilleros, ¿viste? Y después también los sectores que se han presentado como alternativa tampoco lo han logrado ser y terminan repitiendo vicios que la burocracia tradicional así, entonces tampoco ayuda a eso, a buscar una alternativa distinta, digamos. Entonces es como en un sentido como que tengo que empezar a hacer otra vez, ¿viste? Nunca empezar de cero, porque siempre tienes piso histórico que después en un proceso de ascenso lo va recuperando esa memoria histórica. Hola. Sí, te estoy escuchando, Rafa. Ah. Sí, o sea, eso de no empezar desde cero, pero digamos, el retroceso se nota y es fuerte. En este marco, para vos, digamos, ¿cuáles son las líneas directrices o más importantes que se te ocurren al que deberíamos abrazar para tratar de salir de esta situación y cambiarle el signo, ¿no?, a esta relación de fuerza? ¿Cómo la ves? Primero, pues estamos hablando en un marco complicadísimo. Uh-huh. Mundial, digamos. Nacional y mundial. Nacional, internacional, mundial, como vos quieras. Pero yo soy de la teoría de fortalecer el punto de vista de la conciencia clasista, ¿viste? Agarrarnos de los elementos clasistas y a partir de ahí construirnos en base a formación, en base a propaganda, en base a acciones directas que la realidad objetiva te va a dar hasta donde puede dar. A veces tenemos que partir muy de abajo, pero yo me agarro de esa bandera que creo que son las banderas que tenemos que abrazar nosotros y los que nos consideran activistas y mantenernos ahí. O sea, desarrollar el clasismo, desarrollar la formación del grupo que a nosotros nos rodea, de activismo, ver lo que rodeamos hacia la base, que es muy complejo, utilizar todas las herramientas, sean digitales, sean charlas, no estoy cerrado a nada de eso, al revés. Sí. No, y estaba pensando justamente una de las cuestiones del clasismo es no encerrarse en el corporativismo, ¿no? Yo soy metalúrgico, yo soy de aguas gaseosas, yo soy químico, y esa es la manera en que la burocracia por un lado nos divide, ¿no? Y la patronal al mismo tiempo nos divide en ocupados, desocupados, de planta permanente, tercerizado, pasantes, por agencia, digamos, e incluso muchas veces en los espacios de lucha la pelea entre tendencias, entre corrientes, también genera esa división entre laburantes. Digamos, ¿cuál sería, digamos, una de las claves, ¿no?, para recuperar ese clasismo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, que somos clase trabajadora, digamos, somos clase trabajadora y apuntamos a una construcción clasista, antipatronal, anti-estado burgués, para nada sectaria, o sea, al revés, que no, internacional. O sea, tenemos que romper todo lo que a nosotros nos limita, que todos los corralitos. De oficio, digamos. Ajá. Todos los corralitos que empiezan por el oficio nuestro. Vos sos paternal y yo soy bien ferroviario. Exactamente. No pasa en el ferrocarril. Vos sos catango y yo soy picaboleto, ¿entendés? Son boludeces, pero son cosas tan primarias que vos tenés que arrancar de cero en ese sentido. Exacto. Yo creo que la arrancar de experiencia cero. mía que cuando hay etapas de ascenso, eso se barre fácilmente. Pero no es en este momento. Sí, en este momento al revés, vos tenés que pelear contra esa jugarte a romper esa traba. Sí, porque ellos le llaman batalla cultural, ¿no?, al tema de, por ejemplo, haber impuesto el tema del individualismo acérrimo, ¿no? Sí. Es decir, yo me la arreglo solo, no necesito a nadie, no soy parte de ningún colectivo. Creo que ahí hay un nudo muy importante, ¿no? Claro, nosotros tenemos que ser colectivistas, al revés. Exactamente. Ahí hay un nudo que para combatirle. Exacto. Claro. Y sí, es una batalla cultural y la verdad que nos vienen cagando palos. Exacto. Eso así. Pero bueno, creo que... Sí, decime. No, eso, que nosotros al revés tenemos que ir con una misión colectivista y eso es muy primario, esa discusión es muy primaria con los compañeros. O sea, mínimas discusiones
y cómo no ser individualista. Pero pareciera que estamos obligados a dar esas luchas, esas explicaciones, esas batallas de cuestiones que en otra época no había que explicar, ¿no? Sí. Exactamente. Por eso lo que yo digo que hemos retrocedido casillero y hay cuestiones, me pasa a mí, sobre todo en los lugares más atrasados como el que estoy ahora, que viste cosas yo no sé, chistes forros ante un jefe, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. No prestarnos los chistes que el jefe hace sobre ese vago y vos hacerle de caricatura de cobro, ¿viste? Claro, cuando un Digo que jefe hay caga a un pelea- compañero, cagarse de risa junto con el jefe del compañero. Exactamente. Esa es la típica ferroviaria, digo yo. Es la típica ferroviaria que me da bronca, ¿verdad? O sea, hay peleas, bueno, que son peleas culturales. Que uno se caga de risa, pero son peleas culturales mínimas, che, boludo. No haga, ¿viste? No le haga, no O se son hace las el coro 12, del jefe. Paramos a descansar, no esperé que el jefe diga, para las 12 nos corresponde para descansar, muchachos, vamos a agarrarme la cosa y paramos a descansar. No esperé que el otro diga, che, hay que descansar. Ya ve que a las 12 hay que parar a descansar. Pero yo te digo que estoy en un sector atrasado, que hay cosas que la tengo que reconstruir. Parece que estamos en la década del, ¿viste? Post-dictadura, ¿viste? Sí, sí. En la década del 80, que yo laburé, si no está en la década del 80, no es que no laburé. Lo conozco de antes, ¿viste? Antes que sea antes de Menem, digamos. Sí, es un tema, ¿no? Porque justamente vos hablaste de época post-dictadura, que como que lo que estamos sufriendo, de ahí era la impresión, es también un proceso de lobotomía social que hicieron los milicos y que la democracia lo fue consolidando, ¿no? Sí, y que Milei lo desnudó más, digamos. Milei lo puso al bruto. Lo expuso, digamos. Ajá. Lo demás, viste, lo podía disfrazar un poquito. Creo que Milei no logró exponer la debilidad nuestra. Exacto. O logró desatar ¿viste las bestias que vos tenés adentro? Milei en un sector lo logró desatar. Sí, Desatar esas bestias que vos escuchás cosas que antes nadie se animaba a decir, viste. Exactamente. Hoy se animan a decir cosas terribles. Claro, Es verdad. en eso, viste, contra el wokismo, esa barbarie se expresa más claramente. Entonces eso creo que también nos desnuda a nosotros de nuestra propia debilidad, digamos. Exactamente. Bueno, Rafa, eran estas reflexiones las que queríamos empezar a hacer, ver tirar del hilo y ver cuáles serían las líneas para recuperar, ¿no? Para recuperar la conciencia de clase, la memoria de clase, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? La clase dominante quiere que no tengamos historia, que tengamos que empezar siempre de cero. Y bueno, pareciera que Rodolfo Walsh tendría razón, ¿no? Porque estamos en esa situación. Hay palabras finales. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más? No, que digo, para no tener una imagen de todo, o sea, yo entiendo el absoluto retroceso que estamos ahora. Lo que creo que en época de ascenso se recupera más rápidamente cosas valiosas de la clase trabajadora. Ajá. No es que en realidad no arrancamos de cero, porque por eso está, esas vanguardias han acumulado una memoria que en otra etapa esto va a surgir más rápido, digamos. Es mi esperanza. Sí, aparte no se trata de ser derrotista, sino de asumir la situación real para poder dar pelea, si no es imposible. Es así, Rafa, te mando un fuerte abrazo y bueno, Vale, seguimos igualmente. charlando, seguimos en contacto. Dale, Abrazo grande. Es la lucha nuestra canción. No hay cadenas que nos detengan, ni mentiras que nos convenzan. En la asamblea el fuego arde, autonomía, nunca cobarde. Bueno, continuamos acá en el programa de Laburantes, un programa de los trabajadores. La carne de máquina. La voz del obrero. Tratando de buscar algunos indicios en la experiencia de lucha de muchos compañeros para traerla y sacar en adelante algunas conclusiones importantes para armarnos de herramientas para la lucha. Estuvimos escuchando ahí a los compañeros, agradecidos a los compañeros que se han prestado a brindarnos su experiencia en este momento particular, ¿no? Un momento muy, muy jodido para los trabajadores. Algunas conclusiones que me parece importante destacar. La primera, obviamente, ya lo hemos hablado en el recurso del programa, en este y en anteriores,
la necesidad de la organización por abajo. Es fundamental. Nadie debe decidir por los trabajadores y las trabajadoras. Deben ser ellos mismos. No hay manera de que nuestros intereses se lleven adelante si lo decide un dirigente empresario que se junta con otro empresario, ¿no? En el local del sindicato. Sí. Y a esto va ligado el reconocimiento de intereses contrapuestos, enemigos entre los intereses de la clase empresaria, la clase capitalista, y los intereses de la clase obrera. Esto es básico, porque aún con muy buenas intenciones, si no comprendemos que hay dos intereses contrapuestos a muerte, va a ser la repetición de viejas experiencias y viejas derrotas que han dolido mucho a la clase obrera, porque en un momento, principalmente como el de ahora, con esta crisis que nos está atravesando, en donde tenemos que tener muy claro quiénes son los enemigos. Y en ese sentido, la asamblea también es otra de las experiencias que tenemos que rescatar. Totalmente, porque sin asamblea no hay decisión de los trabajadores. Siempre el trabajador va a ir detrás de órdenes que en general terminan siendo contrarias a sus propios intereses. Tenemos de fondo el tren Belgrano Sur, Sí. Estamos muy cerca de la estación de González Catán, estamos en un lugar, una tierra de trabajadores y trabajadoras. Vos sabés que yo recuerdo la experiencia que se dio en los 90, cuando se privatizaron los trenes, la forma de autoorganización de los compañeros. Las seccionales rebeldes. Uh-huh. Tenemos que plantear también que la autoconvocatoria no es una cuestión pura, ya que acá en Argentina está muy arraigado el tema de los sindicatos y los trabajadores están afiliados a los sindicatos en general. Aunque cada vez menos, digamos, hay mucho trabajo informal, mucho trabajo en negro, pero hay hechos de autoconvocatoria que tienen que ver con delegados sindicales. La ruptura jerárquica, podríamos Exactamente, decir. O sea, delegados sindicales de un gremio junto a la base que autoorganizan la lucha por medio de asamblea. Eso se dio, como dijiste, Gustavo, muy bien, en la década del 90, la pelea de los ferroviarios en contra de la privatización. También tuvimos hace pocos años, en UTA, trabajadores de la 60 y de otras líneas, ¿no? Que se autoorganizaron cortando distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo, haciendo cortes de accesos. Tuvimos también en el año 99 la lucha docente en Corrientes, ¿no? Con De la Rúa, donde fue asesinado un docente en el puente de Corrientes. Fue una lucha muy fuerte de los docentes correntinos. En el sur también, con Fuente Alba. La lucha en el sur, digamos, la autoconvocatoria es una autoconvocatoria que no es pura en el sentido de que está cruzada por la representación, pero es la expresión de la base, es la expresión de abajo. La expresión pura de la base. Es la expresión pura. Es la primera expresión, podríamos decir, de ruptura con el statu quo. Los compañeros, cuando deciden organizarse en forma independiente, recurren como primer modo o primera forma la autoconvocatoria y la asamblea. Ni más ni menos. La asamblea es el órgano fundamental. Sin asamblea no hay control de lo que se decide. Esto no significa que siempre se gana. Ha habido derrotas dentro del movimiento obrero, incluso aplicando como forma de herramienta, como forma de organización, la autoconvocatoria o la autoorganización. Estamos atravesando ahora muchos compañeros peleas muy duras que están autoorganizándose, algunos por decisión propia, otros por abandono de los gremios, que dejan solos a sus bases. Y en general una situación de despido, ¿no? Generalmente lo que se está peleando hoy, los trabajadores y trabajadoras se ven obligadas a salir a la pelea frente al hecho consumado de los despidos, tanto en el Estado como en el sector privado. Pero hay que tener en cuenta algo que es viejo, que lo dijo un político, un teórico del siglo pasado, Engels, ¿no? Que el éxito principal de toda lucha es la organización, ¿no? Que si queda organización después de esa lucha, las futuras luchas van a seguir
tener mejores resultados. Si se pierde y queda organización, se puede recuperar lo perdido. Pero si se gana y no queda organización, seguramente después te la van a arrebatar por otra forma u otro lado. Y otro dijo alguna vez que la lucha de la clase trabajadora es la unidad creciente de la clase trabajadora. Eso es fundamental. Nos dividen, como decíamos en el programa pasado, entre ocupados, desocupados, de planta, tercerizados, por agencia, pasantes. Nosotros tenemos que romper todas esas divisiones, nos dividen los gremios e incluso nos dividen muchas veces en los espacios de lucha la disputa entre corrientes. Nosotros tenemos que luchar, romper todos los cercos y luchar por la unidad de la clase trabajadora, la unidad por abajo, la unidad asamblearia. La articulación de las demandas, de las luchas y de los sectores en lucha, porque no siempre todos los sectores quieren salir a luchar. Muchas veces se da que son algunos compañeros que la debilidad de organizaciones todavía es fuerte y que hay que justamente, para vencer esa debilidad, empezar a organizarse entre los diferentes compañeros que estén dispuestos a plantearse la necesidad de la lucha y la necesidad de la organización. Es una invitación a reflexionar. Aquí no estamos ni bajando línea ni diciendo que la tenemos clara. Es una necesidad de la reflexión y el desarrollo a una inteligencia colectiva. Claro. Eso es, inteligencia colectiva, organización socialmente organizada, ¿no? Valga la redundancia, y que es lo que de alguna manera nos va a dar los elementos para encontrar soluciones a los graves problemas que estamos atravesando en la clase obrera. Muy bien, estamos, creo yo, con esto llegando al final de esta columna. Agradecemos a los compañeros y compañeras del Galpón 3 de González Catán por la amabilidad de darnos este espacio. Y un agradecimiento a Gustavo de La Voz del Obrero, y que juntos podemos estar comunicándonos con ustedes y tratando de ir generando, y sería lindo que en los comentarios nos den sus opiniones, de ir generando esa inteligencia colectiva, esa masa crítica que necesitamos los trabajadores para romper la hegemonía de la clase capitalista. Muy bien, che. Nos vemos entonces el próximo programa. Nos vemos pronto. Hasta pronto.